Pasadas las elecciones primarias se vuelve a barajar el naipe político tanto en nuestro país como también en la región. Para debatir acerca de este nuevo panorama, aquí comienza Contrapunto. Bien, ya vamos a comenzar nuestro programa, no sin antes hacer una mención a que estamos de aniversario. Nuestra casa televisiva ITV Patagonia cumple 20 años llegando hasta sus pantallas. La semana pasada tuvimos una celebración y quiero hacer mención a que uno de nuestros panelistas fue reconocido por su permanencia en nuestro programa. Así es que quiero saludar especialmente a Miguel Sierpe. Recibió un galvano de parte del director de nuestro canal, reconociendo su trayectoria en nuestra casa televisiva. Así que felicitaciones, Miguel. Gracias, Paola, y gracias a la gente del canal en general. Felicitar por estos 20 años y, por supuesto, agradecer, digamos, la distinción de generar, digamos, un premio a la fidelidad que he mantenido con el canal, porque me siento parte, pues, por supuesto, integrante de este canal. Sí. Un merecido reconocimiento el que recibió Miguel. Y bien, vamos a presentar al resto de nuestros panelistas. Nos acompaña esta noche Ernesto Sepúlveda, del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Paola. Buenas noches a nuestros amigos y, por supuesto, felicitaciones al canal y especialmente a nuestro contertulio estrella acá, Miguel Sierpe. Nos acompaña también Nicolás Kogler, del comando de Sebastián Piñera. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, buenas noches. Y esta noche nos acompaña como panelista volante, así lo hemos querido llamar, a Norberto Sáez, presidente regional de la UDI. ¿Cómo estás? Buenas noches, Paola. Un placer de estar una vez más en ITV. Saludos a los televidentes y mis felicitaciones por los 20 años de un trabajo muy bueno hecho en Magallanes. Muchas gracias. Y bien, comencemos ya en materia. Ya lo decíamos, hay un nuevo panorama político tras las elecciones primarias del domingo pasado. ¿Podrá Sebastián Piñera recaudar los votos obtenidos por Osandón? ¿La nueva mayoría se arrepiente de no participado, de no haber hecho primarias, de no haber vivido este proceso democrático? Les dejo esos temas. ¿Quién los quiere tomar? ¿Quién quiere comenzar? Sin duda que hay un problema dentro de la nueva mayoría. El no haber hecho primarias tiene costos, y estos costos lo hemos podido ver en esta semana. En esta semana podemos ver cómo ha sido incapaz Guillet de poder aunar lo suficiente dentro de la nueva mayoría para establecer ciertos criterios y de alguna manera articularse, porque hoy día vemos una campaña muy desarticulada que quedó dañada después de esta primaria, en donde no se esperaba nadie la votación que tuvo Chile Vamos y que por lo tanto generó me imagino que algunos desencuentros dentro de la nueva mayoría, desencuentros que podemos ver incluso hasta Carolina Goich, que hace este guiño a la derecha para poder los desencantados que se acerquen más. Entonces, sin duda que estas son cosas que finalmente lo que hacen es estos manotazos de ahogado que sin duda demuestran la desesperación que hay dentro del mismo sector. Sin ir más lejos, y lo complejo que fue, y además me quiero detener en esto un minuto, el rechazo que se cometió al informe que habían preparado los diputados dentro de la Cámara, el informe del Sename, que aclaraba cierto la problemática o bien los problemas que tenía desde el principio. Esto no es de un gobierno ni de otro, sino que era algo mucho más allá de eso, que correspondía finalmente a la responsabilidad que tenía el Estado con nuestros niños más vulnerables. Y vimos cómo el gobierno, en este intento de poder parar ese informe, porque si bien el informe tenía más de 500 páginas, pero mencionaban 2 párrafos a la ex ministra Javiera Blanco, y eso sin duda que no le ayudaba al gobierno y no le ayudaba a nadie de la nueva mayoría. Tener a esta ex ministra que fue blindada por Bachelet, que fue metida, colocada por la presidenta dentro del Consejo de Defensa del Estado con un sueldo que no es menor, y hasta que cumpla 75 años de edad. Dime tú, ¿quién tiene un trabajo que es hasta los 75 años y ganando sobre 7 millones de pesos? Entonces, sin duda que aquí hubo un blindaje y fue en desmedro justamente de los niños más vulnerables de este país, porque ese informe, si bien contenía 2 párrafos, que decía el nombre de Javiera Blanco, decía el nombre de otras personas también. En las comisiones, en la comisión que trabajó que trabajó un año,
para poder concluir todo este informe, hubo diputados, por ejemplo, Camila Vallejo, que en la comisión votó a favor del informe y en la Cámara se abstuvo. Lo mismo nuestros propios representantes, Gabriel Boric y Juan Morano, votaron en contra de este informe y hubo un despliegue grotesco, grosero del gobierno dentro de la Cámara el día que se iba a someter la votación. Habían 4 ministros y de alguna manera estaban presionando a todos los parlamentarios para que rechazaran este informe. ¿Hubo un blindaje a Javiera Blanco, Ernesto? Bueno, mira, yo primero, Paola, discúlpame, yo primero voy a referirme a la pregunta que tú hacías en relación al resultado electoral. Yo creo que todos los chilenos están conscientes de que la elección de noviembre está absolutamente abierta. Creo que en buena hora participó una buena cantidad de gente en la primaria de la derecha. Creo que es algo que le hace bien al sistema democrático. Pero fíjate que creo que hay que tener un poquito de prudencia en estos momentos, Nico. Tal vez tú, porque eres el más joven de este panel, te dejas llevar por una emoción que es natural, digamos. No puedo tener emociones. No estoy diciendo eso. Te dejas llevar por una emoción que te conduce a tomar conclusiones muy rápido. El presidente Piñera obtuvo alrededor de 700.000 votos en la primaria. 800.000. 800.000. La presidenta Bachelet obtuvo 1.500.000 votos en la primaria del 2013. Por tanto, creo que votos más, votos menos, el escenario está absolutamente abierto. Para obtener la presidencia de la República se requiere el 50% más uno de los votos y no hay ningún candidato o candidata que en este minuto los tenga. Por tanto, moderación. Alejandro Guiller, que es el candidato al cual apoya el Partido Socialista, no ha sido inscrito aún como candidato. Le falta la firma. Lo que se está desarrollando es una campaña para recolectar el número de firmas que la ley electoral obliga, digamos, a un candidato independiente a tener registrada en el CERVEL. Y se está en eso. Por tanto, aquí no hay un despliegue de campaña, no se ha gastado 400 millones de pesos más otras tantos más que gastó Sebastián Piñera, digamos, en un despliegue solamente para la primaria. Sebastián Piñera lleva 4 años en campaña y resulta que en la encuesta que tanto le gusta citar a la derecha, no despega del 20%. Entonces, para llegar a la presidencia de la República se requiere el 50% más uno. Ya nos veremos en noviembre, ahí vamos a poder tener certeza de cuál es la opinión de los chilenos respecto de la marcha del gobierno y sobre la oferta que hace de volver al pasado que hace Piñera. Pero el tema del Sename, me parece lo grotesco que me parece de esta performance que tuvo la derecha en el Congreso, es la utilización absolutamente inmoral del dolor de las familias, del dolor de las personas más vulnerables de nuestro país, haciendo prácticamente tabla rasa con lo que el propio gobierno de Sebastián Piñera hizo durante 4 años. Se concentraron todos los dardos en la ministra Blanco. Yo no tengo ninguna relación personal con la ministra Blanco, pero considero absurdo que se responsabilice solamente a una persona que estuvo 1 año y medio en sus funciones de un problema que se arrastra más de 20 años. Incluso considerando del 2006 al 2017, en 11 años pasaron más de 5 ministros, con otros tantos docenas de directores del Sename. Pero resulta que el chivo expiatorio tenía que ser la ministra Blanco. Por eso que los parlamentarios regionales votaron en contra. Gabriel Boric no es un parlamentario de gobierno y lo dijo con absoluta y meridiana claridad, que él no votaba en contra del proyecto para salvar a la ministra Blanco, sino porque era absolutamente inconsistente que el objeto del informe fuera solamente buscar a una persona responsable. Y las responsabilidades del Estado, yo creo que van a las parejas en paralelo a la responsabilidad de la sociedad, porque las instituciones en las cuales llegan a estos menores que han sido vulnerados en sus derechos, el grueso de ellas están administradas por particulares. Entonces, y más aún, los niños que llegan a esas instituciones muchas veces son entregados por los propios padres. Entonces, aquí hay un problema que involucra a la sociedad toda. Yo creo que sacar provecho político de una cuestión como esa, a mí me parece grotesco, y yo llamo a los representantes de la derecha que tengamos una mirada de país sobre esto y no una mirada de tratar de sacar la ventaja política pequeña.
pero eran más de 500 páginas, 524 páginas para ser exacto. Y en 2 párrafos era mencionada la exministra. Evidentemente que el gobierno quería blindarla, por algo la sacaron cuando la sacaron de ministra, la dejaron dentro de un cargo perpetuo hasta los 75 años, hasta que ella cumpla 75 años va a ganar 7 millones de pesos en el Consejo de Defensa del Estado. Sin duda Nico, que menciones eso no hace más que comprobar que el único propósito de la derecha era perseguir a la responsabilidad de una sola persona, no hacerse cargo de la envergadura del problema, que no se va a resolver en un gobierno. Por lo mismo, esta comisión que había trabajado ya un año tenía 60 propuestas dentro de este informe, y esas 64 propuestas fueron rechazadas absolutamente, porque no se pueden votar a uno que sí, otro que no en la Cámara. En la Cámara se aprueba o se rechaza, y se rechazó todo en su conjunto, todas las 64 propuestas, y se rechazaron el informe completo. Entonces, hoy día seguimos sin resultados, sin diagnóstico, porque este era un diagnóstico oficial, y tampoco sin propuestas. ¿Sí? Eso es lo más complejo de este tema. El error fue mezclar ambas cosas. Miguel, ¿y cómo analiza usted la situación y el tema de Sename a nivel país? Bueno, y el rechazo que hubo a si nos queremos cambiar al tema Sename, vamos a dejar la otra parte a un lado, porque creo que hemos mezclado 2 cosas importantes. Se partió preguntando por el tema pero podemos volver a ese tema, del Miguel. Escenario político, pero yo voy a contestar el tema del Sename con una situación simple. La verdad que no quiero repetir argumentos, porque esto también aburre. Además, hemos estado toda la semana escuchando. Yo voy a hacer una reflexión. Por supuesto, no tengo ninguna intención de defender a nadie en particular, pero me parece a mí que cuando ha habido una administración de una cantidad de años enorme, tratar de circunscribirlo en la responsabilidad de una persona que estuvo durante un año para obtener un resultado político importante, es una estrategia que la podremos compartir o no, pero es una estrategia. Eso nuevamente repetimos la cantinela de todos los domingos, de que la política está absolutamente enturbiada, porque nos estamos preocupando de eso y descuidamos el problema fundamental, que es el de los 1.300 niños muertos y de los niños que están en condiciones complejas. Y yo voy a dar un solo ejemplo. Hay una parlamentaria, desde mi punto de vista, muy atendible siempre en sus demandas y en sus declaraciones, de Renovación Nacional, una parlamentaria desde mi punto de vista de excepción, como Carla Rubilar, que ha dicho que repostular, en virtud de la suciedad que ve ella en el Parlamento y de los aprovechamientos políticos, le avisa que ella no sirve para esto y no va a postular a ser parlamentaria nuevamente. En virtud de esto que estamos hablando acá, del sueldo de la Javiera Blanco y el enfrentamiento con la Javiera Blanco. Cuando una persona que no tiene absolutamente nada que ver, porque es de la Alianza Chile Vamos, es capaz de decir eso, es porque de alguna manera hay alguien que está pensando que la política, estamos todos los días llegando a la conclusión que hay que cambiar la forma de hacer política. Sin embargo, hay quienes insisten en la descalificación, en la persecución de carácter personal. Es muy probable que tenga responsabilidades, pero ¿cuánta gente con responsabilidades hay en los problemas del Sename? ¿O vamos a aprovecharnos de eso para sacarlo? ¿Qué es lo que pasó durante los 4 años que administró el presidente Piñera el Sename? Entonces, ¿cuántos niños murieron? Vamos a empezar a colocar muertos arriba de la mesa. Entonces, la verdad que la discusión, desde mi punto de vista, no alcanza para lo medular. Lo medular hoy día son los problemas de los niños del Sename. Eso es lo que debería preocuparnos hoy día de esa situación. Y no estar, de alguna manera, generando una controversia inútil, donde además hay gente que ha saltado las barreras. O sea, cuando estoy hablando de una diputada de Renovación Nacional, no estoy hablando de la gente de la nueva mayoría, estoy hablando de una persona que se asqueó de lo que ha visto en política estos días en el Parlamento. Pero la pregunta de fondo es efectivamente, si ustedes indican de que se ha politizado el tema del Sename, mucho más en un año electoral, ¿cuándo se puede hablar del tema del Sename? ¿Cuándo va a ser adecuado efectivamente ahora, llegar siempre a cuando llevar cambiemos a nuestras formas de hablar de política, cuando seamos capaces de colocar primero que nada el interés general antes que los intereses personales y políticos. Ahora, y de hecho, la candidata presidencial de mi partido, Carolina Goech, ha solicitado al resto de los candidatos presidenciales se puedan reunir a conversar para solucionar el problema de los niños, el problema del Sename. Yo espero que eso tenga acogida, porque no es para interés político. Pero son posibles estas soluciones en años electorales en el que efectivamente se van a ver muchísimas promesas respecto al tema del Sename. A mí me parece, perdón Paola, pero a mí me parece que un tema tan delicado como la muerte de los niños absolutamente inocentes no puede esperar un año.
Y no me complicaría para nada que se empiece a analizar con altura de mira, buscar una solución de carácter global. Y sea quien sea los responsables, veamos el tema en la globalidad y no en lo personal para tratar de buscar el beneficio que a mí me conviene. Partíamos esta discusión hablando acerca de los resultados que trajo, además del tema de Sename, claramente, los resultados de las primarias en nuestro país. Y una de las preguntas que yo dejaba acá en la mesa y que Nicolás no contestó, y es cómo va a hacer Piñera para poder capitalizar el voto de Osandón, que está ahí dando vuelta, que no son pocos, son bastante y bastante atractivos. Y le doy la palabra aquí a Norberto Sáez. Bien. Gracias, Paola. Hay una cosa que a mí habitualmente me molesta cuando empiezan a aparecer estos de inmoral, grotesco, que sé yo, para tildar algunas cosas, y aprovechamiento político, que en este momento cualquier cosa que uno dice es aprovechamiento político. La verdad de las cosas es que si uno mira el gobierno de Piñera, una de las cosas que había, aparte de que se inyectó una buena cantidad de plata en el Sename, fue separar los niños que estaban en el Sename en dos grupos. Eran los niños que habían delinquido en algún momento y los niños que estaban por necesidades económicas ahí dentro del Sename. Que me parece muy razonable porque los tratamientos que se tienen que dar a ambos grupos de niños tienen que ser diferentes. Hay uno que tendrá que tener intervención de psicólogos, habrá que tenerle alguna educación especial, otros que van a tener que ir solamente a completar la educación básica, educación media, ¿no es cierto? Tienen que irse obviamente por diferentes caminos. Pero eso llegó hasta al final del gobierno de Piñera, no alcanzó a salir. Y cuando llegó la retroexcavadora pescó toda esa cuestión y la tiró al basural. ¿Ya? Y eso quedó hasta, digamos, un año atrás, cuando se destapó el problema que hubo con esta niña Lisette Villa, ¿no es cierto? Que realmente fue, no sé, pues esa cuestión ni siquiera hay que comentarlo, digamos, que alguien se le subió encima, digamos, y la tuvo aplastada hasta que se murió, digamos. Ya, ese tipo de cosas son cuestiones que se daban en ese momento en el Sename. Se dio de baja Lisette Villa o egresó Lisette Villa. Nunca se dice que, oiga, murió, hubo un accidente. Por último habrían dicho, oiga, hubo un accidente y se murió. No, dimos de baja a esta persona. Ya, y ahí fue cuando se empezó a investigar y se empezó a destapar todo esto, que efectivamente viene de mucho más atrás. Ya, yo oí el mismo programa que viste tú ayer, Miguel, ya, y donde mostraba Paulsen al principio que andaban del orden de los 120 niños por cada año de cada uno de los últimos 10 años. Entonces, obviamente no es responsabilidad de una sola persona, pero sí ya se destapó este tema en esta oportunidad, porque cuando uno mira, y probablemente el gobierno, digamos, pecó de inocente en algunas cosas, cuando mira este tema, oiga, hubo 150 bajas. Quedamos hasta ahí nomás, o sea, no pasó nada. O egresaron 130 niños del Sename. ¿Egresaron a dónde? Ya egresaron al cementerio. ¿Ya? Y eso es lo que no se dijo, y eso es lo que ahora salió, y eso es lo que genera este problema y estas discusiones. ¿Ya? Y, bueno, aparte de eso, digamos, la ministra trató de tapar el tema, y por eso se habla de una negligencia inexcusable. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que destapan, y no un aprovechamiento político. Se da justamente en el momento que estamos en una etapa previa a elecciones o cercana a las elecciones primarias, pero no vino de por ahí el tema. ¿Ya? Ese es el tema. Sí, pero volvamos al otro tema, porque ya habíamos dejado un poco el tema del Sename, Norberto. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que efectivamente su candidato pueda capitalizar los votos de Osandón? ¿Se puede pensar en aquello o no? No, yo pienso que no, o sea, es un tema que hay que tratarlo en forma separada del resto, ¿ya? Y es un tema que de alguna manera hay que hacerlo. Desgraciadamente los niños no votan, ahí es donde está el gran problema. Y tenemos 1.313 niños que no votaron y otros miles de niños que están en el Sename que no votan. Entonces, nadie se preocupa de eso. Norberto, ¿qué tiene que ver con Osandón? Te están preguntando de los votos de Osandón. ¿Qué tiene que ver con esta manipulación que estás haciendo de las cifras de sensibles de fallecidos? Porque te estamos diciendo que es absolutamente grotesco que se utilice políticamente, y tú dices, no es una utilización política, y vuelves a machacar algo que es absolutamente sensible para la población, para todos nosotros. Claro, pero yo lo vuelvo a plantear en el sentido de que esta cosa no fue un aprovechamiento político. Pero desde luego que si lo vuelves a utilizar en tu discurso político, hombre, tú niegas
que es un aprovechamiento político, pero verbalizas nuevamente el aprovechamiento político. Te aprovechas de las cifras. Mira, es lo mismo que si yo te dijera, ¿sabes, Norberto? Durante el periodo de gobierno de Sebastián Piñera, durante los 4 años, murieron más niños que los que han muerto en promedio durante los años del gobierno de la nueva mayoría. Eso sería absolutamente reprobable. Yo no voy a caer en eso. Pero porque no tú fue cierto vuelves... tampoco, digamos. No, es que revisa las cifras. Es absolutamente efectivo. Es absolutamente efectivo. Pero en todo caso no es ese. Es que eso es lo nefasto. Eso es lo nefasto, mi viejo. Ya. Algo que nos conmueve a todos en lo personal, en lo humano, que se utilice para ocasionar o provocar un efecto político. Eso es lo reprobable. Porque así, te digo sinceramente, no vas a obtener los votos que te faltan para que Sebastián Piñera sea presidente. Por el contrario. Sí, pero aquí hay que poner manos a la obra y habían 64 propuestas. Y una de ellas... Hay un proyecto de acuerdo para extraer las propuestas y que esas se sometan a votación. Yo bueno, y lo que decía Norberto respaldo plenamente. Tiene razón, porque en el último año de gobierno del presidente Piñera se presentó un proyecto de ley que pretendía, de alguna manera, dividir a los niños dentro del mismo Sename, lo que comentó muy bien Norberto. Pero un proyecto de ley que tiene bastantes años ya. Y ese proyecto de ley se quedó durmiendo en el Congreso y hoy día está dentro de las 64 propuestas que proponían esta bancada de este grupo de diputados en el comité. Pero bueno, que es una de las principales medidas, hay que decirlo y aclarar también, que en el informe del Sename una de las principales medidas que se proponen es precisamente separar a los infractores de ley con los niños vulnerados en sus derechos, porque son realidades completamente distintas y hay que aclarar ese punto. Y que entiendo... Hoy día, claro, convive... Habiendo profundizado el tema del Sename, señorita doctora, podríamos preguntarle a don Norberto que conteste la pregunta. Pero voy a contestar una pregunta que no ha respondido. A mí me interesa saberlo. La responde Nicolás Pérez. Hoy día, esta semana pudimos ver... si bien una llamada telefónica que hubo entre Osandón y Sebastián Piñera, me imagino que del otro lado van a querer fotos. Bastante impersonal. Van a querer fotos, abrazos y todo lo demás. Como dijo Osandón, besitos, que querían besitos. La política se hace de gestos, Nicolás, se necesitan esos gestos. Pero le priva a su candidato. Bueno, esas emociones van a venir, Ernesto. Van a venir a corte pase el tiempo, pero sin duda hay que cerrar algunas heridas que dejó esta primaria. Sin duda, la elección parte el 21 de agosto y va a haber un periodo de recuperarse, sacudirse un poco el polvo que sin duda generó... ¿Dónde se van a sacudir el polvo? En las Islas Caimán, creo, ¿no? O en las Islas Vírgenes. No sé, era como en un resort en Cancún. Ya, está. El que puede. Pero Ernesto, concentrémonos en lo importante. Justamente... Va a haber un encuentro entre los sectores, evidentemente. Aquí Renovación Nacional dejó en libertad a quienes puedan apoyar a Manuel José Osandón dentro de la campaña. Es un hecho claro lo de la ex gobernadora Vilicic, que apoyó a Osandón y hoy día dijo estar 100% con Piñera, y evidentemente que esos gestos se van a ir haciendo, como va a ocurrir con Evópolis, como va a ocurrir con la gente que apoyó a Osandón, y vamos a ir viendo Pero más allá de estos gestos, yo conozco algunas autoridades que son de esa misma línea que no van a apoyar a Piñera. Pero más allá de eso... ¿En serio me las voy a presentar? Porque yo no las conozco todavía. ¿Sabes quiénes son los que no van a apoyar a Piñera? Son toda la gente de izquierda que votó por Osandón para que no saquen a Piñera. Tú dices que los votos de Osandón es gente de izquierda. La campaña de la Pamela Giles. O sea, entonces con mayor razón le van a faltar los votos que le faltan a Sebastián Piñera para cuadrar el círculo. Bueno, pero lo cierto es que más allá de estos gestos que se están pidiendo, Osandón durante la campaña dijo que para apoyar a Piñera tenía que tener 2 temas principalmente. Uno era el tema de la ley de pesca, ¿verdad?, y gratuidad de la educación. ¿Ese es el tema de fondo o se van a sumar nuevas propuestas? Sí, creo que aquí hay que hacer un trabajo y nuestro primer trabajo desde el día lunes es trabajar en la unión del sector. Tienes que avisarnos desde qué momento estás a favor de la gratuidad total. Gratuidad universal. ¿Tú crees que tu candidato puede acceder a esa petición, que no es menor? Esa fue una petición de Osandón, sin duda. Pero lo condicionó el apoyo a propósito de eso. Condicionó el apoyo. Sí. Hay hartas cosas que se tienen que debatir. Acuérdate, pasa el tiempo. Va a pasar lo mismo también
en la nueva mayoría, cuando intenten juntarse las posturas de Guille con Carolina, si es que Carolina Goich llega hasta noviembre. Lo mismo pasa con el Frente Amplio, que hoy día, si bien tuvieron una votación que ellos dijeron que era muy exitosa la votación, fue 7 veces menos que en las comunas, en el resto del país, aparte de Santiago, que tuvo respecto de 7 veces menos votación que Chile Vamos, y eso hoy día no sé si los tiene bien parados, porque aquí era una candidatura bien personalista, no era una candidatura de un equipo. Aquí está Beatriz Sánchez, que marcaba un poco las encuestas, por eso la subieron. En fin, así como existen esos problemas, la nueva mayoría nosotros también los tenemos, que es tratar de unificar nuestro sector, que quedó, y eso es de conocimiento público, un poquito dañado. Un poquito. Pero Nico, es que no es lo mismo, son problemas de distintas magnitudes. Porque ahí tuvimos... Pero Chile Vamos hizo primaria, distinto de la nueva mayoría que no las hizo. Eso hay que rescatarlo y eso es la base. Pero ya te felicité la semana pasada. Pero déjame hacer el punto respecto de lo que tú señalas. No es lo mismo, pues, estimado, porque resulta que Osandón lo que hizo fue desafiar a Piñera en el ámbito donde Piñera tiene más debilidades, que en el tema de la relación dinero y política, e incluso le dijo derechamente el tema de estas cosas de bancar, las Islas Vírgenes, todas estas situaciones que son irregulares, el Banco de Talca. O sea, no son cosas pedestres. No tenemos nosotros en la nueva mayoría ese tipo de enfrentamientos que son ya de carácter personal. Del otro lado, porque no hicieron primaria, del otro lado le dispararon con plomo radioactivo, con esa denuncia que salió ahí de una persona, de una periodista, que saca una denuncia respecto a la cual después nadie fue responsable. Nunca se encontró al supuesto empresario que había dicho que había tirado una boleta. El costo más alto lo pagó y Piñera, más que Osandón reaccionó al día siguiente. Claramente. Entonces no tapemos el sol. Pero con un Ernesto, dedo. la pregunta es, ¿a usted no le hubiera gustado participar, haber tenido un proceso de primarias? Pero eso ya es historia. Ya lo dijimos acá. Ambos felicitamos el esfuerzo que se hizo de hacer la primaria. Nosotros hemos hecho siempre primaria. Tuvimos una primaria el 2013 con casi 3 millones de personas participando solamente en la primaria de nueva mayoría. La presidenta Bachelet sacó 1.500.000 votos, por eso que no tienen motivo para alegrarse con Piñera sacando 700.000 o 750.000 votos. No hay motivo para alegrarse. Lo que sí es que las expectativas de votación eran bastante más bajas. Desde esto, en el Chile Vamos había expectativas bastante más bajas de participación. Y en ese punto no hay un análisis un poquitito. Había un tema también, Paola, que trabaja en contra de la... Yo me recuerdo que era tan evidente el resultado de la nueva mayoría, digamos, en el tema, que hay mucha gente que no se sintió ni motivada para ir a votar en esa ocasión. Porque se daba por ganadora porque era muy Bachelet. seguro que ganara la presidenta Bachelet. Entonces, pero todos los días hay un afán, y a mí me parece, yo vuelvo a repetir, te felicito, digamos, felicito a Chile Vamos por la primaria. A mí me hubiera gustado tener primaria, pero las condiciones no estaban para las primarias, según nosotros entendimos, y eso es un costo que tenemos que asumir, y obviamente así. Por supuesto que a mí me gustaría que ojalá todas las elecciones se hicieran con primaria, pero en esta ocasión tenemos que, de alguna manera, asumir que fue una complicación y que eso de alguna manera nos va a costar mayor trabajo. Pero la verdad es que, para ser sincero, uno tiene que ser honesto. Yo creo que hoy día, a la luz de los acontecimientos, la elección está mucho más abierta que lo que se pensaba en virtud de las encuestas que escuchábamos. La verdad es que hoy día es toda una incógnita cuál es el caudal de votos que mantiene, digamos, un nivel de fidelidad con la nueva mayoría. Y eso es en noviembre. Y lo vamos a ver en noviembre, y yo creo que no hay que desesperar. Vamos a tener nuestro proceso. Yo creo que lo que demuestra estas primarias, si demuestran algo sólido, es que no hay seguridad, digamos, ninguna, porque en este mismo programa escuchábamos con mucha euforia que iba a ser tal la votación, iba a ser tanta la demostración de fuerza, que Piñera ganaba en primera vuelta. Y la verdad es que eso, hoy día, a la luz de los resultados óptimos, yo creo, y tú mismo lo reconociste el domingo pasado, cuando dijiste, es evidente que vamos a tener segunda vuelta. Y yo también pienso lo mismo, es evidente que vamos a tener segunda vuelta. Entonces, para ser honesto, hoy día
parece hay que por lo menos posibilidades de que haya una tenemos, segunda vuelta electoral. tenemos consenso en la necesidad o en lo bueno que es para la democracia la participación y el hecho de que existan primarias. Y lo digo porque recordemos que el presidente Macri en Argentina, acá al ladito, ya está anunciando que probablemente no se hagan primarias en Argentina a propósito del alto costo que estas tienen para el Estado. Pero parece que en Chile la situación es bastante distinta y hay consenso de todos los sectores de que es necesario la votación de primaria. Vamos a regresar al regreso de comerciales. Norberto, le voy a dar la palabra porque ahora nos toca ir a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos. Ya estamos de regreso después de esta pausa comercial. Durante los comerciales ahí siguió el debate. Fíjense que durante los comerciales el debate es bastante menos virulento que en pantalla. Se llevan bastante mejor nuestros panelistas, lejos de lo que usted podría pensar. Lo cierto es que estas primarias dejaron un escenario un panorama en términos presidenciales, pero también cambia el panorama en términos parlamentarios y ya empiezan a vislumbrarse cuáles serán las listas que se van a presentar y evidentemente ese es el tema que quiero traer a colación en esta segunda parte de nuestro programa. ¿Qué va a hacer la nueva mayoría? Irá finalmente en dos listas separadas, considerando de que tienen dos candidatos presidenciales. Eso era lo que se temía por una parte, lo que significa una merma de votos seguramente, especialmente en la democracia cristiana, así son los distintos análisis. ¿Qué va a pasar en el Partido Socialista? Entendemos que ya comenzaron a vislumbrar,se cuáles serán los candidatos o las candidatas de todos los partidos. Quiero comenzar por este lado, Ernesto. Esta semana entendemos que ya comenzó el proceso al interior de su partido para elegir a quiénes serán sus candidatos o candidatas a diputados. Así es. El máximo órgano que existe en cada región en el Partido Socialista es el Consejo Regional. Y los consejos regionales de todo el país del partido están mandatados para hacer una priorización de las candidaturas presentadas. Y esta priorización indica, digamos, ordenar numéricamente del 1 hasta el número que sean los candidatos y esa nómina, digamos, se somete a la aprobación de la Comisión Política del partido, que es el órgano que en este caso tiene la competencia incluso legal para sancionar la nómina definitiva. En el caso nuestro, digamos, se hizo una priorización y vamos a tener una candidata joven, digamos, presentada por el partido a la consideración de la Comisión Política. Pero la pregunta ¿es la número uno en la priorización? Porque creo que Elizalde ya hizo su propio... Mira, se ha opinado mucho sobre eso, pero eso es una situación sobre la cual yo no opino, porque yo me pronuncio respecto a lo que ocurre en el partido con los militantes del partido. Pero aclaremos el punto de que efectivamente Álvaro Elizalde, entendemos, quiere priorizar y quiere poner como candidato a Vladimiro Miniz, el exalcalde de Punta Arenas. ¿Cómo ven ustedes como partido esa situación? No, eso tendrían que preguntárselo. Como militantes. Eso tendrían que preguntárselo a Álvaro Elizalde, porque nosotros operamos sobre la base de la realidad, y en la realidad nosotros tenemos una nómina de candidatos donde se pronunció el Consejo Regional, hizo la priorización y determinó que llevamos como número uno a una candidata mujer joven, que es Jennifer Elas, quien va a ser la candidata a diputada del Partido Socialista, y esperamos todos los socialistas que en la Comisión Política, al igual que en otras regiones, respete la priorización regional. Lo que quiere hacer Jennifer, el presidente... recordemos, es la directora del INJUB. Hasta hace pocos días ella renunció para ser precandidata a diputado, para aclarar el punto. Así es. Ella, digamos, en cumplimiento de un instructivo que sacó el gobierno para, digamos, asegurar la transparencia de los procesos eleccionarios, digamos, dejó su cargo para asumir este desafío, y esperamos que la Comisión Política del partido Ernesto, pero usted respete como esa militante, designación. ¿cómo siente el hecho de que probablemente el candidato sea designado desde Santiago y que sea Vladimiro Miniz, que no es militante Pero del partido? eso es que eso es mitología pura. Nosotros obramos sobre la base de hechos, y el nombre que priorizó el partido es Jennifer Elas. Respecto de la persona que tú señalas, no representa al Partido Socialista por cuanto no es militante, y por tanto nosotros aquí vamos a jugarnos como dirección regional y como Consejo Regional de Magallanes para que se respete la priorización efectuada, que se respete la designación de una persona que representa un mundo nuevo, un mundo joven, el mundo de las mujeres, el mundo de los trabajadores, y también, ¿por qué no decirlo?, el mundo de las personas que están desencantadas con la política y que están cansadas de ver los mismos rostros. Yo creo que acá
desempolvar, digamos, a personas que representan liderazgos del pasado no es el futuro, digamos, para Magallanes. Ni se representa el liderazgo del pasado. O sea, yo creo que representa un liderazgo del pasado que por lo menos el Partido Socialista de Magallanes no va a adherir a esa candidatura. Lo cierto es que, para también aclarar y entregar un poco más de información, en las próximas elecciones Magallanes va a elegir no a un solo diputado, no solo 2 diputados, sino que esta vez 3 diputados. Por lo tanto, la torta se reparte de una forma distinta. Los votantes es de otra manera, como se empiezan a sumar y a barajar estas ecuaciones electorales muy propias de esta fecha. ¿Cómo analizan eso también ustedes en su sector, en el sector de la derecha, considerando de que si es que ustedes no eligieran un representante del Parlamento, sería mucho más negativa la situación, considerando de que ahora hay más cupos, hay más espacios para poderlos llenar? Sin duda, esta fue una reforma que hizo Bachelet, que pretendía cambiar el binominal y lo que hace es sumarle más parlamentarios. Pero se cambió el binominal, digamos que el binominal terminó, pues no. Pero le sumáis un parlamentario más por cada uno de los matemáticamente distritos era imposible terminar el binominal elegía, si no se aumentaba el número parlamentario. De 120 a 155. Bueno, que era el número de parlamentarios que se tenía en el año 39 a 1970. 50 los senadores. Y bueno, se dijo también que no tenía un costo para el Estado y finalmente sí tiene un costo para el Estado. Pero bueno, a diferencia del resto de las otras regiones, creo que hoy día Chile va... Aclárame algo, discúlpame, pero ya que hablaste ya que hablaste del tema del aumento de los diputados, yo no estuve nunca de acuerdo con que se aumente los diputados, pero ustedes de Frentón no estuvieron de acuerdo tampoco, porque pues, hay que revisar la votación, porque tú planteas que esto fue una idea de la presidenta Bachelet, y yo lo que creo que eso fue prácticamente una negociación en virtud del cambio, digamos, del sistema binominal, que dijeron que esa era la única forma en poder llegar, digamos, a una cantidad. Entonces, pero una vez que ya está hecha la ley, las reglas son parejas para todos. No, pero está bien, pero yo lo que te digo, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? O sea, con la cantidad de diputados que hay hoy día, porque pareciera ser que no estás de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que se hubiese aumentado en la cantidad de diputados y que tiene un costo para el país, porque se dijo desde un principio que esto no tenía un costo. Y finalmente se vio, matemáticamente no da, que con los recursos que hoy día tiene el Congreso poder pagarle a no solamente el sueldo al diputado, sino también a todo el staff. ¿Y con qué votos se aprobó esa ley, esa modificación constitucional? Porque tú dices que no están de acuerdo. Con la mayoría que tienen ustedes en el Parlamento. Nosotros fuimos los únicos que aprobamos esa ley. ¿Estás seguro? Sí, obviamente Es que para que quede claro, digamos que ese es un tema que a los parlamentarios les pareció muy bien, en general. Y a mí me parece que cuando uno quiere tratar de dividir, que estos parlamentarios son los que votaron así, estos otros, hay que ser transparente. Porque ¿sabes qué es lo que sucede? Que una cosa es la que dicen los parlamentarios cuando están solos o en sus regiones, en las semanas distritales, y otra cosa es la que hacen en Valparaíso. Que es lo mismo que pasó con el tema de la regionalización. Por una parte dicen que sí cuando les conviene, pero el discurso de debajo de la mesa o el voto de la mesa va por el otro lado. Digamos claramente que la ciudadanía en general, el 80% de la ciudadanía yo creo que nunca estuvo de acuerdo en que aumenten la cantidad de parlamentarios. Bueno, lo cierto es que sí se aumenta y es un desafío nuevamente para la derecha. Y la pregunta de origen era esa. La pregunta de origen, que era justamente, a diferencia de las otras regiones, hoy día Chile Vamos en Magallanes, la tenemos clarita. Aquí hay 3 cupos y por lo tanto se puede llevar uno dentro de... Es mucho más fácil. Dentro de cada partido. Aquí nadie se va a pelear con nadie, el RN llevará el suyo, la UDI el suyo, Evópolis el suyo, el PRI el suyo. Distinto es lo que ocurre en la vereda del frente, donde no saben todavía a un mes y medio de la inscripción de los candidatos a diputados si es que tienen o no van a ir con listas separadas, juntas, divididos, si van a ir con los dos. Pero si están tan ordenados, ¿cuáles son los candidatos, Nicolás? Los candidatos se lo tienen que preguntar a los... Yo represento a Renovación Nacional. Justamente al comando Sebastián Piñera, pero será la institucionalidad de Renovación Nacional quien defina quién es el candidato o la candidata que va a llevar. Tienen que llevar mujeres, porque acuérdate que otra de las importantes innovaciones de esta ley, que ahora parece que no te gusta tanto, es la cuota de género, que es muy importante. Ningún género puede ser el 40%. Obliga a los partidos a llevar candidatas mujeres. Así que, por favor,
de Iquique y ponga Bueno, hojas de nombre. pero lo Tiene cierto que, es que en colocar a Renovación la, Nacional... tiene que colocar a la Gloria Bilicis para que le dé el porcentaje. Bueno, ya dio un nombre. Lo cierto es que Renovación Nacional ya se han dado a conocer algunos nombres en términos no oficiales, evidentemente, y el partido no ha definido quiénes son sus candidatos, pero sí se han nombrado a dos, a Álvaro Contreras y a Gloria Bilicis. Sí, y es una decisión que tiene, igual como mencionó Ernesto, aquí hay una institucionalidad que se debe respetar y es por lo tanto el Consejo Regional quien define el candidato, lo propone y hay una comisión evaluadora a nivel central, una comisión electoral que participan de todas las regiones y eligen al candidato que va a representar a Renovación Los Nacional. veo muy confiados en las institucionalidades de sus partidos, creo que son un poquito inocentes, perdónenme, pero está siendo bastante inocente. En la legalidad vigente. Ambos sectores los veo bastante inocentes en su todo caso, postura no- de creer en la institucionalidad o sea, partidaria. En todo caso, yo no tengo nada que esconder. El Partido Demócrata Cristiano a nivel regional tiene hoy día dos candidatos nombrados y priorizados, que son Juan Morano, actual alcalde, y Eugenia Mancilla. Diputado. Conociendo, digamos... Actual diputado. Actual diputado. Y desconociendo absolutamente en qué condiciones todavía se va a llevar. Porque Claro. es muy probable que no exista la lista, digamos, única. Es probable que hayan dos listas, la nueva mayoría. Y eso también va a tener que ver con la cantidad de gente que uno puede presentar. pero en el caso de que fueran... Si fuéramos solo, habría que buscar dos diputados más que ya están, digamos, Cuatro, en aquí ya conversación. Dos reuniste Tiene que llegar candidatos. cuatro. ¿Y quiénes serían esos otros dos en el caso? La verdad es que yo conozco a uno, de Última Esperanza, Mandriaza, que fue alcalde en San Gregorio, y de otro no lo conozco en este momento. La verdad que eso Van a es así. tener que salir a buscar y candidatos. en la carrera parlamentaria nosotros tenemos clarito más o menos cuáles serían los candidatos, pero hay que esperar, digamos, qué es lo que se resuelve, digamos, en cuanto a las listas, si va a ser una lista como partido único o va a ser, digamos, en otras condiciones. Aclarar también que en el caso de ir con listas también hay otros partidos dentro de este conglomerado Pero y por entendemos supuesto. que el Partido por la Democracia acá en la región también ya tiene a su candidato, por lo menos ya ha salido sí en los medios de comunicación, que es Domingo Rubilar también, que es precandidato también de ese sector, así que van a tener que llegar a varios acuerdos. Primero dentro de sus No, partidos y lo luego que pasa es que dentro del de la conglomerado. misma, perdón, pero que de la misma manera que se eligen más diputados, las Hay posibilidades más de que los pactos lleven ya no es de 3 como era antes, sino que es de 4. Hoy día cada lista puede llevar 4 candidatos a diputados y con eso se cumplirá, digamos, todo. Fortaleciendo además Preguntémosle a Norberto quiénes son sus candidatos, Sí, porque eso, para allá no íbamos. lo sabemos. Para allá íbamos. ¿Qué tiene la UDI? ¿Qué es lo que va a hacer la UDI? ¿Los va a elegir democráticamente? ¿O no? Bueno, nosotros ya estábamos trabajando en eso desde febrero de este año, en que desde la directiva central se nos pidió que entregáramos un listado de gente que estuviera dispuesta a participar en las elecciones. Hicimos la consulta del caso, ya en una reunión amplia de militantes, ya, y salió una lista, ya, y esa lista tuve que ir a presentarla el 29 de mayo, creo que fue que estuve en Santiago. Entonces, el tema es más o menos similar a lo que decía Ernesto, que se trabaja en base al Consejo Regional. El Consejo Regional lo presenta a la Comisión Electoral en Santiago. Y la Comisión Electoral los acepta. Ya, pero o la los pregunta es, rechaza. ¿quiénes son? ¿Quiénes están en esa lista? ¿Cuáles son los nombres? ¿Quiénes están? Sí. Todavía no lo puedo decir porque... Pero si aquí todos dijeron los nombres de sus candidatos, Norberto, güey. Estáis de usted con el nombre, ya suelta. ¿Cómo no van a saberse los nombres? Claro, lo que pasa es que hay dirigencia todavía que hacer. O sea, después que pasa la Comisión Electoral, pasa la Directiva Central. Y de la Directiva Central, ahí dicen finalmente conforme o no conforme. Arturo, si es no Torres tiene conforme, cada uno de los Arturo- nombres. ya, si es no conforme, Ferreira. tenemos que proponer a otra persona, ¿no es cierto? Y entonces, como estamos en este momento, tenemos 3 candidatos para lo que te puedo decir. Tenemos 3 candidatos, probablemente un cuarto. No se las va a jugar, no va a decir cuáles son los nombres de sus candidatos. Del candidato, pero ¿y alguna ¿Y mujer? candidatas no tienen? Candidato, dije yo. Ah, ya, ya. genérico. ¿Candidato o candidata? Candidato o candidata. Sea más Así que- inclusivo en el lenguaje, Norberto, candidatos y Así que, candidatas. cuando ya tengamos definido, ya ahí voy a estar Pero muy para contento colocarle de más decirte sabor le vamos a preguntar quiénes a son. Nicolás si él va a ser candidato a diputado. Sí, pues también se ha rumoreado eso, Nicolás. O sea, ¿Estás disponible? Y la otra cosa mira, también... yo recibo con mucho cariño lo que La proclamación algunos- que hace Miguel. especialmente la de Miguel, pero recibo con mucho cariño a la gente del partido que ha puesto mi nombre como un Alternativa. candidato, pero sin duda como alternativa. Pero eso hay que pensarlo, hay que funcione en la institución, sí, eso es. Todos los veo muy confiados en la En la institucionalidad de su Muy partido. bien, muy En todo bien. caso, yo quiero decir algo que a mí me parece que toda la gente en Magallanes que sigue, digamos, la cosa política se pregunta.
Todos sabemos el sacrificio que se le pidió a Claudio Radonich. Ser candidato a alcalde, cuando en realidad, así como se venía la situación política, era como el candidato natural de la derecha a parlamentario, que es una de las cosas que él siempre ha querido. Entonces, la pregunta que yo haría es, piensa, digamos, en el comando de Piñera, que seguramente va a tener algo que decir, digamos, en el tema eleccionario, que hay un candidato, digamos, que pueda generar, digamos, ¿cómo le dijera yo? El aglutinamiento de votos que tuvo Claudio Radonich en la elección municipal, por ejemplo. La elección del alcalde Radonich, sin duda que fue una elección rara. El alcalde tenía muchos votos cruzados dentro también de la propia elección. Había gente abiertamente de izquierda que dijo que había votado por Claudio Radonich, así que evidentemente que traspasar los votos a una persona porque Claudio Radonich diga que va a ser su candidato, lo dudo. Será el candidato y las cualidades del candidato quien hagan posible su votación, pero trasvasijar Pero votos sería usted más cercano. Es como lo pero es que lo- exactamente lo que hizo pero Sandón. de los nombres, Trasvasijar votos de los hoy día nombres es que ya exactamente hemos lo que dice escuchado, Sandón. pero de los nombres por que ya eso hemos se lo escuchado, ¿no cree pregunté. usted que usted quien puede de mejor forma capitalizar los votos de Claudio Radonich, dada la cercanía y sabemos la lejanía Sí. que ha tenido Radonich respecto de los otros dos nombres, tanto de Álvaro Contreras como de Villicit? Sería mucho más fácil, ¿no cree usted, que los votos de Radonich fueran y se traspasaran hacia su persona? ¿No lo han analizado así? Yo no, creo que no lo hayan analizado. Tengo un compromiso y mi compromiso fue trabajar. Primero lo hice desde el municipio cuando llegamos con el alcalde y un equipo muy reducido de personas a poder de alguna manera hacer una gestión distinta que ha querido impregnar dentro del municipio el alcalde, y entendido eso es que trabajamos mucho. Y luego de eso vino la eventualidad de hacerme cargo de la campaña, que así me lo solicitaron, y hoy día mi trabajo es 100% Sebastián Piñera y trabajar por levantar la candidatura. Más todavía tenemos un trabajo enorme que hoy día es unificar Chile Vamos, y eso sin duda que Pero me, no podría que me tiene hacerse el full análisis, no al podría hacerse 100%. el análisis desde el comando de Sebastián Piñera de que efectivamente la derecha acá subió su votación. Ya lo decíamos en el capítulo pasado, que en la última primaria de la derecha, cuando se enfrentó Alamán con Longueira, acá se sumaron bastantes más votos para esta elección, más de 2.000 votos. No podría verse ese relativo éxito y de una u otra forma premiarlo a usted con la nominación como candidato a No, diputado. hoy día ya con la ratificación de ser el coordinador hasta noviembre, eso sin duda ya me siento Ya lo saca de la carrera. Ya me siento premiado, así que con eso me tiene muy A ver, contento. ¿Pero y eso lo saca de la carrera? Perdón, ¿puedo preguntarte? Me siento como el sincera. invitado. No, ¿sabes? Hay una presión, Bueno, hay una presión porque Lo que sea pasa- candidato. No, lo Pero que que pasa tuviéramos estoy candidato en agradecido, nuestra Miguel. fila sería muy bueno. la verdad es que te lo quiero hacer directamente, porque tú acabas de decir que has sido ratificado como jefe de la campaña de Piñera hasta noviembre. Sí. Eso de alguna manera significa que te impide, digamos, ser candidato pues, para eso las es lo que está Era lo que definitivas. le estoy preguntando, No, Miguel, es está que- repitiendo es la que pregunta. Lo que pasa es que a mí me cuesta entenderlo, entonces, quién sabe, no se ve como muy claro. ¿Eso significaría que Nicolás Kogler no es candidato a diputado definitivamente? Hoy día yo no soy candidato a diputado. Mañana podría ser. O sea, yo no, como dice... Oiga, el Nicolás, método- pero en todo caso le voy a pasar un dato, que es bueno que lo sepa, que en nuestro programa, como panelistas estables, no podemos tener a candidatos al Parlamento. Es una de las Así que hoy día, reglas que por lo menos así hoy que día, si usted así decide que ser candidato, va a tener domingo, que que dejar pasa de domingo, ser yo no candidato. soy- Va a tener yo que no soy dejar de ser candidato. panelista de nuestro programa si decide ser candidato. Así que esas son las reglas de este canal. Lo tengo más que claro. No, en todo caso, sería bueno que la derecha también apueste por rostros nuevos. O sea, lo que estamos haciendo nosotros en el partido de tratar de apostar por rostros nuevos, en nuestro caso de una mujer, es precisamente para atraer a aquel votante que se queda en su casa y no va a participar en las elecciones porque ve los mismos rostros de siempre, caballos corridos y recorridos que ya no tienen nada más que dar y quieren darse otra vuelta más a la pista. Bueno, obviamente hay que innovar, hay que traer gente joven y también gente que tenga entusiasmo, porque después de todo los cargos de parlamentarios no son solamente cargos donde se gana mucha plata, como tú has señalado varias veces, sino que además se tiene que servir a la comunidad, se tiene que generar
digamos, la legislación que se haga cargo de las necesidades, en este caso de la región, que son muchísimas, múltiples, y son muy diversas a las necesidades que tienen en el norte del país. Entonces hay un trabajo titánico, y aquí, bueno, los parlamentarios nuestros, en el caso de Morano, que va a la reelección, no sabemos si Gabriel va a ir a la reelección o no, indudablemente que es rendir examen ante nuestra comunidad del trabajo que han hecho. Si la gente ha visto que la performance que han tenido en el Parlamento da cuenta de nuestra realidad o no, si se hacen cargo de nuestras necesidades o no, si han tenido presencia aquí en la región en los temas regionales o no. Entonces, yo ¿sabe qué es lo que quiero plantear? La verdad, bueno, en todo caso tengo que decir que humanamente uno tiene que entender, digamos, cuando se siente aludido. Acá se habla mucho de la juventud, que hay que cambiar las caras, y a mí me parece eso que es un tema así. Pero a mí me parece que el tema de la situación de las candidaturas independientes cuando son de elección popular tienen que ver con qué es lo que hay que mostrar. A mí me gustaría, digamos, que se haga un raciocinio, por ejemplo, y porque por supuesto conviene hacer la comparación. ¿Quién sacó la primera mayoría de candidatos concejales acá en Magallanes? Vicente Carelovich, con 80 y tantos años, parlamentario, no sé qué cantidad de esos concejales. Y esa gente que votó por Carelovich no porque era joven, sino que porque le da confianza. Y en realidad hoy día la gente vota para parlamentarios, para concejales, para alcaldes, para consejeros regionales, vota por la gente que le da confianza. Hoy día no tiene que ver, yo creo, es mi opinión personal, no tiene que ver solamente con un tema etario. Me parece que hay que ir renovando la política y así tiene que ser. Pero eso no tiene que ser, no es directamente proporcional a que eso sea de otra manera. Porque hay gente que puede demostrar el trabajo que ha hecho. Y yo estoy de acuerdo en que me parece que la juventud tiene que tener su espacio y tiene que tener su participación. Pero acá creo que hay gente que vino a golpear la mesa y que querían caras nuevas, porque había que renovar la política, porque todo lo que se había hecho en política vinieron a refundarla acá, había que hacerlo de nuevo. Me refiero a la gente del Frente Amplio. Yo lo que quiero preguntar es qué es lo que pasó con esa línea política que tuvo el orden de, me parece que 14.000 votos. 300.000 ¿Ah? a nivel nacional. No, estoy hablando de las elecciones parlamentarias anteriores. 14.000. 14.000 votos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasó ahora? 2.500 votos en total. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso, porque en realidad yo no, bueno, por supuesto también defiendo mi postura, estoy participando muchos años en política y tengo que mostrar de lo que he hecho. Y yo creo que en el caso mío hay parlamentarios, hay candidatos a senadores, hay a diputados, que en el resto del país, no estoy hablando solamente de la región. No solamente porque tenga 50 años lo vamos a jubilar cuando la gente está haciendo las cosas bien. Hoy día yo creo que el único soberano para elegir a la gente que tiene que dirigir el país es el votante. Gracias, porque no necesariamente tiene que ver esto con una situación etaria. Gracias, Miguel, por tu opinión. Ya es el momento de que vayamos a nuestra segunda pausa comercial, pero no se mueva de nuestra sintonía porque al regreso seguimos con más debate. Ya estamos de regreso después de esta pequeña pausa comercial. Durante comerciales, ustedes se lo perdieron, pero Miguel Cier pidió el apoyo absoluto a Nicolás Kogler como candidato, así es que ya tenemos, parece que hasta generalísimo la campaña de Nicolás. No soy generalísimo, lo apoyo porque es la única manera que saquemos dos. Ya. Bueno, optimista, Bueno, ¿qué hay en el agua? Parece que algo están poniendo. Chiquillos, yo los quería llevar a otro tema, porque más allá del tema parlamentario y los análisis, que siempre yo digo que son más bien ecuaciones políticas que se empiezan a hacer en estas fechas, hay algunos temas de fondo que como región tenemos que abordar. Y uno de aquellos es la violencia intrafamiliar. Esta semana vimos a nivel nacional un dramático caso en el que una mujer denuncia a su expareja ya de maltrato y golpes, que la expareja resultó ser un cantante bastante conocido, vocalista de Los Tetas, y eso trajo una serie de repercusiones en el ámbito social, más que político. Quiero traer ese tema a la mesa, porque además se choca precisamente con lo que veníamos hablando hace poquitito, hace minutos atrás, que era la ley de cuotas, cómo los partidos se van a ver obligados a llevar a candidatas mujeres en los distintos distritos. Y lamentablemente ya sabemos cómo muchos de los partidos de todos
todos los sectores están tratando de que los sectores en los cuales no tienen mayor votación, es ahí donde van a llevar las mujeres para cumplir con la ley. Solamente para cumplir con la ley y no para efectivamente privilegiar en aquellos, no privilegiar mujeres en aquellos sectores en el que efectivamente puedan tener una mayor votación. Seguimos viendo machismo en el ámbito político, seguimos viendo machismo en el ámbito social, seguimos viendo machismo en esta misma mesa. La falta de representatividad de mujeres acá también es bastante dramática. Les dejo ese tema, ¿quién lo quiere tomar? Bueno, yo lo tomo de inmediato porque tal como había anunciado anteriormente, acá en Magallanes el Partido Socialista se la va a jugar por una candidata joven, una candidata mujer. Y es absolutamente cierto lo que tú señalas, hay una cultura machista no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito empresarial. Si tú te fijas, el número de ministras que hay en el gabinete proporcionalmente supera al porcentaje de mujeres del directorio de cualquier empresa, de cualquier sociedad anónima. O sea, aquí hay un tema de machismo absolutamente transversal. La ley de cuotas es un avance, indudablemente un avance positivo, pero si se distorsiona, digamos, este espíritu del legislador a través de asignar, digamos, los cupos de mujeres en lugares donde no tienen ninguna elegibilidad, entonces efectivamente estamos tratando de torcerle el espíritu a la ley. Pero usted sabe que eso pasa en todos los partidos. Pasa en todos los partidos, pero yo creo señalar lo siguiente, hay otras medidas que pueden adoptar los partidos políticos y que yo creo que en buena hora deben hacerlo. Por ejemplo, el Partido Socialista tiene ya hace 8 o 10 años atrás en su estatuto paridad en los cargos directivos. Quiere decir que en todos los niveles, desde el Comité Central para abajo, en todos los cargos directivos tiene que haber 50% mujeres y 50% hombres. Yo creo que eso es una medida que los partidos políticos debieran adoptar para dar prueba ante la ciudadanía que se quiere instalar el reconocimiento, digamos, que viene de los años 60, esta reivindicación de la igual oportunidad de participación para las mujeres. Y creo que ahí estamos al debe. Acá en Magallanes, además, tenemos una cultura machista muy tradicional, muy conservadora, que muchas veces se niega, pero que es una realidad. Y creo que son temas los cuales se tienen que tocar, se tienen que conversar en la familia. Por favor, vestir a los niños con determinados colores, que el niño no juegue con determinada cosa. Esas son cuestiones que pasan por cómo criamos a nuestros hijos. No solamente los políticos tienen que hablar de esto, tienen que hablar también en las familias, tienen que hablar los jefes de hogar, las mamás. Yo desearía, por supuesto, que acá hubiese mujeres. Me gustaba mucho la presencia de la concejala María Teresa Castañón, estuvo muy bien y yo ojalá volviera para que me asombra su discurso tan feminista, digamos, Ernesto. esta mesa, digamos, con la presencia femenina. Me asombra gratamente su discurso feminista. Esperemos que se vea reflejado también en sus actitudes. Nicolás, tengo tres hermanas mujeres, fue criado por mujeres, así que tengo ese ¿Cuál es la visión que tienes tú? Efectivamente, si fuera por la ley de cuotas, claro, efectivamente tendría que ser Gloria la candidata, pero más allá del tema de la nominación de quiénes son los candidatos y de la ley de cuotas, lo cierto es que hay un machismo que impera en política y que impera mucho también en su sector. Sí, concuerdo ciertamente con lo que plantea Ernesto respecto de la visión que nosotros tenemos como sociedad hoy día. Hoy día estamos debatiendo, la sociedad está debatiendo y no tiene por qué restarse ninguno de los debates que hoy día tenemos ningún sector. Vemos cómo se está debatiendo, de hecho pasó el siguiente trámite, la ley de aborto, esta semana, y ahora se está debatiendo la objeción de conciencia que van a tener los médicos y el equipo médico, si va a ser el equipo médico o solamente el médico que va a tener esta objeción de conciencia, y eso pasó, como dicen, piolita. Se ha invisibilizado esa discusión. Esta semana. Y esa discusión, creo que esas discusiones a la sociedad, no sé si más allá del cálculo matemático que ésta tenga, y de la postura que tenga Chile Vamos, creo que son debates necesarios que tiene que dar la sociedad hoy día en el 2017, sin duda, y ahí yo no me pierdo en un minuto. O sea, por un lado represento una coalición, pero por otro lado tengo 30 años y por lo tanto me permito darme ese tipo de licencia, por así decirlo, y decir que Chile necesita esos debates, así como también del matrimonio igualitario, para romper un poco las estructuras machistas imperantes dentro del país. Si bien tú dices que un sector de la derecha puede ser abiertamente machista, creo yo que las dirigencias así lo demuestran, que hay inclusión dentro
hay una renovación. Los partidos han tratado y se han motivado para renovar, más allá de la ley, sus dirigentes y también incluir a mujeres dentro de la misma dirigencia política, de las esferas o de estas cúpulas. Y sin duda eso tiene que ver, también responde a que hay un desprestigio hoy día de la política y por lo tanto estos liderazgos nuevos creo que le hacen muy bien a este sector. Ahora, respecto de lo inicial, el tema de la violencia, en el gobierno del presidente Piñera se trabajó mucho en el tema de violencia en el pololeo, que es ahí donde nace tal vez la primera violencia. Aparte de lo que se puede aprender, de lo que se ha aprendido, hay que hacer campañas importantes también para ese lado donde no se toca la violencia en el pololeo, porque no hay una figura legal que te permita decir si es que hubo violencia o no, porque en el matrimonio la hay y está tipificado, que dice matrimonio, o sea, violencia intrafamiliar. Pero cuando es violencia, cuando hay un pololeo, esa violencia no está tipificada y por lo tanto la hace más difícil la persecución como tal. Así que por lo tanto debiésemos avanzar en leyes sociales que permitan a la sociedad tener respuesta a las cosas que hoy día no tenemos respuesta. Y ese es un trabajo que tienen que hacer los legisladores. Y es una realidad en la zona, y lo sabemos, nuestra región lamentablemente marca tristes récords de violencia intrafamiliar, mucho más allá de lo que, muy por sobre las cifras del resto del país, y además con casos muy dramáticos que no vamos a volver a recordar, pero que sí todos tenemos en la memoria. Miguel, lo quiero llevar a ese tema. ¿Cómo analiza usted? ¿Cómo podemos avanzar en el tema de violencia intrafamiliar en la región, en lo específico? Yo voy a romper el esquema. Yo creo que la gente que se dedica a la política tiene que aprender a decir la verdad. Y más allá que la verdad, decir las cosas que a uno tiene una convicción de eso. Y yo en primer lugar creo que el tema, lo que estamos analizando acá, es un tema que por supuesto nadie va a estar de acuerdo con la violencia intrafamiliar y nadie va a estar de acuerdo, digamos, con que no tengamos y hagamos todos los esfuerzos para que las mujeres tengan los resguardos que corresponden. Ese es un tema que no guarda ningún punto de comparación y estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha planteado acá. Pero en el tema de la participación política de las mujeres, por supuesto que voy a hacer algo que no se hace, digamos, en forma habitual. No lo hacen porque todo el mundo trata de agradar o de caer simpático. Y yo la verdad es que creo que las mujeres no necesitan de ningún empujón, necesitan ningún espacio especial para participar. Las mujeres que son capaces tienen que imponerse por sus capacidades que tienen. Pero hay contextos culturales y sociales que claramente limitan la participación de las mujeres. Tú me estás preguntando mi opinión, sí, y yo estoy dando mi opinión. Tú puedes tener la tuya. Yo, por lo menos, creo que hay mujeres extraordinarias que han participado en política, que han sido ministras, han sido mujeres que han ganado su espacio sin que le dé nadie una cuota. Entonces, a mí me parece, aprovechando esta oportunidad, que está bien, digamos, tratar de emparejar la cancha para la participación de las mujeres, pero yo creo que las mujeres no tienen por qué tener ninguna ventaja. Las mujeres tienen muchas más ventajas que los hombres en muchos aspectos. Pero es necesario. A ver, pero bueno, es que yo... Termina. Ahora, claro, si ustedes están acostumbradas a que le digan, sí, no, si le tenemos que generar una... Yo, de verdad, no lo pienso. Yo estoy absolutamente de acuerdo y no voy a estar en contra de esta situación que se ha generado de nivel político de generarle la mitad de los cupos a las mujeres. Está bien que sea así. O el 40%. A mí me parece que ese espacio ni siquiera... ¿Por qué no le generamos a los jóvenes? ¿Por qué no decimos que los candidatos, tantos porcentajes tendrían que tener 25 años? ¿Por qué no podemos decir que un 20% tendrían que ser personas de la tercera edad? ¿Por qué vamos a empezar a generarle a todos los espacios situaciones de ese tipo? A mí me parece que tiene que ver, hay algo que tiene que ver con las capacidades. Yo conozco mujeres absolutamente de la nueva mayoría, conozco a la gente del Frente Amplio, conozco mujeres de la derecha, conozco a un montón de mujeres que hacen una labor extraordinaria sin que nadie les regale nada. Y muchas veces demuestran mucho más capacidad que los hombres. Entonces, yo no comparto esto de tratar generándole espacios especiales. Eso es lo que quiero decir. Y por supuesto que no espero que estén de acuerdo conmigo, pero yo acostumbro a decir lo que siento. Y así lo siento. Esa sinceridad, y finalmente, le voy a decir otra cosa más. Esto de que la situación participativa ojalá sea de las mismas proporciones, digamos honestamente,
Acordémonos de la presidenta Bachelet, la primera administración de la presidenta Bachelet, cuando se asumieron, digamos, el gabinete ministerial y se dijo que iba a haber paridad y se eligió 50% de mujeres y 50% de hombres. Al plazo de 2 o 3 meses teníamos el desparramo porque se había roto todos los porcentajes. Porque no tiene que ver con eso. Un gabinete de 20 ministros, pueden haber 18 mujeres que lo estén haciendo espectacular, o pueden haber 16 o 15 hombres. Nadie dijo que 10 tenía que haber y 10 desde este otro. Me parece que ese fue un error que después se corrigió. Y nadie se recuerda de eso. Terminó siendo un gabinete de muchos más hombres que mujeres. Porque no es popular, porque no es popular. Es porque seguramente en este momento hay hombres porque han tenido mayores oportunidades de participar. Pero la mujer de a poco está logrando mayores niveles de participación y no porque la estén ayudando. Son mujeres que se ganan su espacio simplemente por ser mujeres, no, simplemente por ser eficientes y ser mujeres que les entregan garantía y demuestran una capacidad inmensa, porque la mujer fue concebida y está hecha para hacer mayores sacrificios que los hombres. Y yo siempre he pensado que la mujer en ese aspecto, desde mi punto de vista, tiene un reconocimiento mucho mayor que los hombres. Se agradece su opinión. Yo solamente aclarar de que cuando uno, como usted mismo, Miguel, ha dicho, hemos tenido menos oportunidades y es por eso que para eso existe una normativa legal, para eso existe el Congreso, para equiparar la cancha, precisamente a través de leyes y de una ley de cuotas como la que hoy día gozamos y de la cual creo me siento muy feliz de que así sea. Porque si no fuera de esa forma, te aseguro que la cantidad de candidatos hombres sería mucho más mayoritaria y la representación de las mujeres en el ámbito político sería aún mayor. Sé que te tengo que dar el espacio a ti, Ernesto, pero tengo que preguntarle también a Alberto qué es lo que piensa de este tema. Sí, hay que ser equitativos. La verdad, las cosas que cuando uno mira así en el tiempo, el tiempo de nuestras abuelitas, nuestras madres probablemente, me refiero a la mía, la mujer estaba en la casa y se dedicaba a cuidar el hogar y cuidar a los niños. Ya que eso es algo que se trató de romper y que se ha roto, digamos, de ese entorno. Hoy día la mujer compite de igual a igual con el hombre sin necesidad de que tengan cuotas, tal como decía Miguel. Yo en ese aspecto no comparto mucho que sea por obligación. O sea, el puesto se lo ganan. Ahora, yo me pregunto si realmente... ¿Pero por qué hay que ganarse el puesto? ¿Por qué no tenemos el mismo derecho de participar igual que los hombres? ¿Por qué hay que pelear aún más? Eso es lo que yo te digo, o sea... ¿Pero por qué? Ustedes mismos están diciéndolo. Tienen que ganarse el puesto. A los hombres tienen que ganarse el puesto. Yo no he dicho eso. Lo que pasa es que lo que hay que revisar son las planillas y los padrones electorales. O sea, si se inscriben en un partido político 300 hombres y 50 mujeres, por supuesto que la participación no se va a dar. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres más tienen que participar más en eso. Bueno, pero cuando no tienes una ley de cuotas es mucho más difícil de que puedas participar en política. Cuotas dentro de... Yo estoy de acuerdo en que exista cuota dentro del Congreso, evidentemente, y tenemos que seguir avanzando como país porque, ¿sabes qué? Hay que recordar que recién en el 49 las mujeres pudieron votar en Chile. Exactamente. Y porque incluso hubo un tremendo debate que esperaron 10 años. Y ahora, si acaso es conveniente que voten o no voten. Yo creo que, mira... Tenemos que ir avanzando. Porque en el 34 se aprobó, y en el 49 recién pudieron votar. Es que aquí se dicen cosas que puede ser, digamos, la verdad de lo que se piensa. Pero yo creo que acá hay un tema de fondo que es la transformación de la sociedad. La sociedad hay que hacerse cargo de esta transformación que ha ido modificándose ante nuestros ojos y los que no lo quieren ver, la sociedad les va a pasar por encima. O sea, decir ahora, o sea, cuestionar ahora la legitimidad o si es conveniente o no la ley de cuotas, yo creo que eso ya es irrelevante. Eso está ahí y está para corregir deficiencias históricas en la participación política. A través de eso, lo que hacemos es hacernos cargo de problemas que las sociedades desarrolladas lo han resuelto hace mucho tiempo atrás. Yo no digo acá que sea anticuado, que sea retrógrado, no voy a calificar, pero hay que hacerse cargo de cómo ha cambiado la sociedad. Nico puso un punto muy importante que es el reconocimiento de que la mujer tiene derechos, tiene ciertos derechos que le corresponde a ella. Por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. O sea, la persona que el día de hoy decide por sí y ante sí, no es la mujer, es el legislador, un legislador del año 1989, 1988, al fin de la dictadura, cuando no había poder legislativo, que derogó un artículo del Código Sanitario que permitía la interrupción voluntaria del embarazo ante situaciones extremas. Y nos hemos demorado, por favor, miren, prácticamente toda la concertación, toda la transición a la democracia para poder ahora reponer un aspecto que estuvo
vigente en las disposiciones legales chilenas más de 40 años sin ningún Gracias, tipo de Ernesto. Voy a agradecer las palabras tan feministas de todos ustedes, pero lo cierto es que voy a pedir respeto a mí, al lugar que ocupo hoy día, y tenemos que ir concluyendo el programa. Invitarlos al próximo domingo para que sigamos en este debate y en otros más, encontrándonos y tratando de hacer más amena la noche del domingo de los Magallánicos. Buenas noches.